como Salvador Allende en Chile, que llega al poder a través de un proceso electoral, pero donde hay un concepto de integración muy profundo y que además ellos se acercan a Cuba desde ese lugar, no para imitar el modelo cubano. Ninguno de estos gobiernos trató de imitar prácticamente nada al modelo cubano, pero todos con absoluto respeto y yo diría incluso en gran medida reverencia hacia esa persona que mañana cumple 90 años, que es Fidel Castro. El cuarto hecho importante a mi juicio en la historia latinoamericana también sucedió en la Argentina. Cuántas veces somos centrales, ¿no? Bueno, como cuando asumió el socio 8835N como papa, un amigo periodista ecuatoriano me dijo, déjennos algo. Acaparan todo, bueno, es parte de nuestra historia, y sí, ¿qué se le va a hacer? Yo no soy nacionalista ni en lo más mínimo, pero es verdad que la Argentina tiene una centralidad en la historia latinoamericana que no tienen otros países. Esto es real, esto es objetivo. Y yo creo que el otro punto importante, casualidad de la historia o no, se realiza en Mar del Plata. Es la Cumbre de las Américas en el año 2005 y el rechazo al ALCA. Acá hago un pequeño paréntesis porque nosotros a veces subestimamos al ALCA porque murió antes de nacer. El ALCA tenía que haberse concretado en esa reunión en Mar del Plata. Para eso se hace esa cumbre. De hecho, las cumbres de las Américas nacen para consolidar un tratado de libre comercio de toda América sin Cuba. Ese era el objetivo del ALCA. Yo recuerdo que en la década del 90, cuando comenzaron a circular los documentos del ALCA, en Argentina había una coordinadora en contra del ALCA, yo formaba parte de esa coordinadora, y era muy difícil acceder a los documentos. Internet todavía no estaba tan desarrollado y los documentos eran secretos. Yo recuerdo que trabajaba en programas de radio y cada vez que aparecía un político le preguntaba ¿qué piensa del ALCA? No tenían la más mínima idea de lo que era. Entre otras cosas porque ni ellos tenían acceso a esos documentos, porque eran secretos. Y recuerdo que en una reunión, creo que fue Adolfo Pérez Esquivel, que accedió al documento, alguien se lo filtró y lo analizamos. Era un mamotreto de 500 páginas inentendible, era muy difícil de entender. Ahora, la esencia era muy clara. Un tratado de libre comercio para toda América, sin Cuba. ¿Para favorecer a quién? Ya sabemos. La sede donde iba a ser, en Miami, no en Tegucigalpa. No es casual. Estados Unidos no esperaba lo que pasó en Mar del Plata. No esperaba porque no alcanzó a comprender lo que se estaba gestando, porque efectivamente era muy novedoso. Lula había asumido hace muy poco tiempo, Chávez había asumido hace un poco más de tiempo, pero venía del golpe de Estado del año de 2002. En la Argentina estaba Néstor Kirchner, que encima era peronista, nadie entiende lo que es el peronismo, por lo tanto era más difícil interpretar lo que él quería, y ellos no pensaron que acá iba a haber un movimiento de protesta muy fuerte en contra del ALCA, donde además se juntaron las dos cosas. Movimiento de protesta en las calles y por el otro lado, en el recinto donde se discutía, que además las discusiones no eran públicas. Yo en ese momento ya trabajaba en Canal 7, ni nosotros teníamos acceso al audio, no eran públicas, no se sabía lo que se estaba discutiendo, nos enteramos después lo que se estuvo discutiendo ahí, las picardías o los juegos pícaros entre Néstor Kirchner y Hugo Chávez, vos alargá, pero como le decía Néstor a Lula, yo evito que Bush pueda hablar, ese tipo de picardías que hubo, que nos enteramos mucho tiempo después. Lo poco que supimos de la Cumbre de las Américas lo reveló Hugo Chávez esa misma noche cuando finalizó la cumbre, en una conferencia de prensa donde habíamos, no sé, 30 periodistas, en un hotel perdido en Mar del Plata, donde tuvo la gentileza de acercarse. Me acuerdo que llegó 2 horas tarde y había muy pocos periodistas, muchos ni se habían enterado, y ahí él contó lo que había pasado. Chávez tenía esa característica, a diferencia de muchos otros presidentes que no hablaban de lo que pasaba, él contó lo que pasaba. Y él contó y dice que en ese momento, frente a Alejandro Toledo, aparece Néstor con una espada blandiéndola de caminario, ¿no? Al tiro de Chávez, para evitar que Toledo pudiera enaltecer el Tratado de Libre Comercio. Y fue el primero que nos dijo lo que había pasado ahí y cómo se había frenado efectivamente el ALCA. El ALCA fue fundamental
para los Estados Unidos, y fue fundamental también haberlo frenado, porque entre otras cosas Estados Unidos se queda sin estrategia para la región. No es que se quede de brazos cruzados, nunca se queda de brazos cruzados. Estados Unidos, o para decirlo en un lenguaje más histórico, el imperialismo, nunca se queda de brazos cruzados. Aun cuando pensamos que está dormido o mirando para otro lado, nunca descansa, siempre sigue actuando. Es un error pensar, como muchos creen, que porque Estados Unidos estaba inmerso en Afganistán, en Irak, se olvidó de América Latina. Nunca se olvidan de América Latina. No se confundan que mientras ustedes duermen, ellos no duermen. El olor a azufre. ¿Cómo? El olor a azufre. El olor a azufre siempre así presente. De hecho, mientras se estaban dando la guerra en Afganistán y la guerra en Irak, estaba pergeñando el ALCA, continuaba el bloqueo a Cuba, estaba el Plan Colombia, estaban las bases militares, estaba el golpe de Estado en el año 2002 en Venezuela. No estaban descansando, Pueden tener varias guerras al mismo tiempo y seguir actuando porque son la primera potencia mundial, de eso no cabe la menor duda. Ahora, estos 4 eventos nos llevan a justamente el título que está planteado para hoy, un continente en disputa. Porque esa disputa se dio en los primeros 15 años del siglo XXI y uno puede percibir un cambio de época. Ya la inmensa mayoría de los medios de comunicación están tratando de imponer que este cambio de época es irreversible, inexorable, y que el populismo y los movimientos populares van a desaparecer de manera inexorable en América Latina. Y yo creo que esto es incorrecto. Creo que es lo que nos tratan de convencer. ¿Por qué creo que es incorrecto? Y yo retomo una frase del economista Alfredo Serrano Mansilla, justamente un continente en disputa, porque vale la pena recordar que esta restauración conservadora que está en curso, pero puede ser frenada. El camino no es inexorable. Y que además, el único lugar donde un gobierno progresista, y utilizo la palabra progresista en el más amplio sentido de la palabra, donde un gobierno progresista perdió las elecciones, o sea, fue desalojado del poder a través de las urnas, fue Argentina. El único. En ningún otro país un gobierno progresista perdió un proceso electoral presidencial. Manuel Zelaya fue desalojado del poder a través de un golpe de Estado. Fernando Lugo fue desalojado del poder frente al golpe de Estado. En el año 2012, la derecha latinoamericana vaticinaba la derrota electoral de Hugo Chávez, porque decían, el ciclo se acabó. Se equivocaron, Chávez ganó, y por 11 puntos de diferencia, a pesar de que construyeron el escenario de un empate y de la posible victoria de la oposición. En el año 2014, en las elecciones de Nicolás Maduro, hicieron exactamente lo mismo. Construyeron el escenario de que Maduro perdía, y Maduro ganó. Y vinieron las elecciones en Uruguay, y Álvaro Vargas Llosa, el hijo de Mario Vargas Llosa, escribió un artículo donde dijo el Frente Amplio va a perder, y ganó. Y dijeron también que Dilma Rousseff iba a perder, y ganó. Y tal vez la corriente progresista en América Latina perdió donde menos se pensaba que iba a perder, que era la Argentina. Pero eso es otro tema. Eso lo podemos debatir en otro momento. Hay que pellizcarse. Sí, sería. De todas maneras, acá uno tiene que pensar que esta restauración conservadora, como la llama el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y que se está dando en la región, también ha tenido algunos hitos que vale la pena remarcar. De la misma manera que yo planteé 4 momentos importantes para frenar las políticas neoliberales, yo creo que hay 4 momentos importantes que podrían marcar un freno
a la corriente progresista. El primero, sin lugar a dudas, la victoria de Mauricio Macri en la Argentina, ¿no? Indudable. El segundo, el triunfo electoral de la oposición en Venezuela a la Asamblea Nacional en Venezuela. Tienen la mayoría en la Asamblea Nacional, o sea, el Congreso, pero no ganaron la presidencia. Ya están creando el escenario de que el referéndum revocatorio lo ganaron. Primero tienen que conseguir todas las firmas para que eso se pueda dar. Después hay que hacer el referéndum revocatorio y ganarlo. Y en caso de que lo ganen este año y se convoquen a nuevas elecciones, hay que ganar las elecciones. Aclaro todo esto porque todos somos víctimas de los medios de comunicación y del manejo que hacen los grandes medios de comunicación en la construcción de escenarios. ¿Por qué hay un debate ahora en Venezuela si el revocatorio se tiene que hacer este año o el año que viene? Se los explico de manera muy sencilla. Si el referéndum revocatorio se hace este año y Maduro lo pierde, cosa que, reitero, no está garantizado, a los 30 días se convocan a nuevas elecciones. Si el referéndum revocatorio se hace el año que viene, no importa ahora por qué la explicación, pero si el referéndum revocatorio se hace el año que viene y Maduro lo pierde, él es desalojado del poder, pero asume el vicepresidente. Por lo tanto, hay una continuidad. Por eso la oposición todo el tiempo hace bulla para que el referéndum se haga este año. Y por eso el gobierno pone todo tipo de trabas y piedras en el camino, claro que sí, para que el referéndum no se haga este año. Artilugios legales que usa cualquier gobierno. A ver, que exista un referéndum constitucional que permita la revocación del mandato de un presidente no implica que la van a tener fácil aquellos que quieran iniciar un proceso revocatorio. Para nada. La van a tener muy difícil. Ahora bien, hay una contradicción en el discurso de la oposición de Venezuela que dice que en Venezuela hay una dictadura. Es uno de los pocos países, contados con una mano, uno de los pocos países que tiene el referéndum revocatorio en la Constitución. La Argentina no lo tiene. Y lo tiene gracias a Hugo Chávez. Y además ya se hizo una vez y Chávez lo ganó. Extraña dictadura donde se está por realizar un segundo referéndum revocatorio en 12 años, cuando prácticamente ningún país tiene eso. Uruguay tiene la posibilidad de consultas populares vinculantes que se pueden realizar juntando una cantidad determinada de firmas, no para revocar el mandato del presidente, pero sí para llevar adelante consultas sobre diversos temas. Es extremadamente complicado. Y es lógico que sea complicado, porque si no se podría revocar el mandato de un presidente cada 3 meses. Nadie que gobierna va a redactar una constitución que cada 3 meses haya un referéndum revocatorio para derrocarlo. Se la va a hacer difícil. De hecho, la cantidad de votos que tiene que sacar la oposición es un detalle que cuando se haga el referéndum revocatorio, que probablemente se va a hacer en algún momento, cuando se haga, hay que tomar en